Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Crónicas Mateadas, el programa donde dos amigos se juntan, hablan un poco de sus intereses y acomodan en último momento el micrófono, Claro. que no hay que apretarle la puntita. No hay que sobarle la mic. Ahí veo que diversas cosas se están funcionando, por supuesto la cámara y quiero creer el stream, pero eso ya nos lo harán saber. Yo soy Freddy, el que más o menos y el programa trae cositas de juegos y de rol y alguna que otra boludez. Como siempre me acompaña Gonzalo el Distopino García, gran conocedor de manga y anime y de los otros menesteres de cómics de todo el mundo, que iremos mostrando hoy con diversas cosas. Gonza, ¿cómo te estuvo tratando la semana? Que no pasó una semana, pero bueno, sí estamos en otra semana. Sí, estamos acá con todas las novedades y con una cuestión que es solo de interés interno y ni tanto, sobre que estamos en el episodio número 100 de esta nueva versión del podcast Crónicas Mateadas. Claro. Y vamos a hacer un pequeño cambio de cosas, agregar algunas cositas, un cambio más estético, una lavada de cara nomás. Pero va a seguir siendo igual. Ahí está nuestro Ahí amigo está, Ale, Ale. por Lo supuesto. bueno se hace esperar, eso ya sabes. Claro. Claro, ahí que estaba del otro lado esperando para el programa número 100, por supuesto, el más esperado de todos. Y nada, estamos ahí orquestando algunas cosas porque ya dije Sí. anteriormente que viene también el Pokémon Day y se cumplen 30 años de una de las franquicias más importantes a nivel global de Japón, y vamos a estar trayendo un par de reseñas en una especie de especial, o no sé si todavía va a ser un especial o mitad programa especial y mitad otra. Vamos a ver. El tema de Pokémon, lo que pasa con el tema de Pokémon es que da para hacer a nivel transmedia reseñas y reseñas de los juegos, el anime, el Claro. manga, a nivel empresarial. O sea, da un montón de cosas para hacer. El tema es que si rinde o no rinde, ¿no? Entonces, como vamos a ir viendo a ver qué onda. A lo mejor salgan varios especiales, pero por ahora estamos en esa, no sé si debate o orquestando algunos arreglos. Pero nada, trayendo información igualmente. Y hoy hay de todo un poquito. Bueno, sí que por mi parte no lo preparé como tema, pero sí estoy preparando para los muchachitos de mi mesa de rol un calabozo que es la tumba de los horrores, una cosa así. Ahí tenés. Se llama medio raro y lo venía pensando en preparar nivel por nivel. Esto es más eh, como es transmitir una anécdota graciosa y también para transmitirlo ahora porque después ya 7 temporadas y esas cosas planeo publicitarlo más, así que me estoy descargando cosas de rol que no quiero Claro, que sepan. claro. Pero eran 6 niveles interconectados, entonces tenés una escalera central y muchas cosas. Y dije, bien, lo voy a hacer así, entonces voy a preparar los 6 niveles. Y estuve 10 minutos leyendo el libro y me explotó el cerebro. Entonces dije, no voy a hacer eso, así que me estoy enroscando más en que estén menos conectados de lo que estaban porque me iba a volver esquizofrénico. Pero eso es en cositas de rol que están saliendo algunas. Ahora hay un monje, pero hecho con fuerza, que es medio raro, como para mí le quita la gracia al monje. Pero están saliendo cosas que no me parecen wow, que súper interesantes como para traer. O tampoco estoy teniendo el tiempo para leerlos, pero sí, esta vez yo traje un par de cosas, literal, porque son dos. En principio, esto lo estamos hablando un poco aparte, porque Gonzalo se me quedó medio cortado, así que voy a mover un poquito la cámara. Estamos acá en Casa al Día con lo que es Jujutsu Kaisen, el anime, la temporada 3, si no me equivoco, el viaje a la extinción. Te spoilé un poco el final, eso. Aunque bueno, entiendo que no termina que se mueren todos porque hablamos mucho del manga a continuación y tiene que haber gente viva para eso. Pero bueno, estamos siguiendo lo que es el anime acá en casa. Yo volviendo a ver estas cositas que ya había leído en el manga. Meli, por su parte, no, sin conocer la historia, no ser muy fanática del shonen, pero siguiendo lo que en su momento habíamos visto que estaba interesante. Y bueno, nada, primero animación muy linda, muy buena, eso se aprecia un montón. Recordaremos mis quejas semanales de One Punch. Acá es de alta gama la animación. Claro, llorando por todos lados, A acá es todo como que culo.
está muy bien y se disfruta mucho lo que es la historia. Hablando de dicha historia y lo que está pasando, estamos cada vez más peligrosamente cerca del punto donde dije, bueno, yo me bajo de lo que fue el manga. No es que me supe, estábamos ahí hablando un poco de tratar de recordar por qué era que dije, bueno, me bajé, pero no me acuerdo por qué. Y nada, están pasando varias cosas en este punto de la historia, al menos como crítica, así como para hablar cómo viene hasta ahora. Sí. La situación después de que ya se establecieron las reglas, pasó el episodio de Maki, que es como muy puntual, pero también muy aparte de lo que es la trama central, los muchachos entrando a lo que es la partida de Fortnite básicamente. Así que, ¿qué es lo que se puede apreciar? Y lo que, dicho mal y excesivamente simplificado, es los protagonistas entrando a un lugar donde va a haber un montón de enemigos aleatorios, la mayor parte de ellos personas, porque también se enfrentaron a muchos espíritus malditos en su momento, ahora la mayoría son personas, algunos hace 1000 años, otros ya tenían poderes, otros tienen poderes nuevitos, Claro. y teniendo que regarse a piñas para intentar, iba a decir derrotar al malo, no necesariamente, intentar desarmar el plan del malo, porque ya establecieron que ir a matar al malo no soluciona la situación. Entonces el tema con todo eso es en parte, y eso sí me acuerdo, el malo. No tanto, ya se sabe el nombre a esta altura, si era Kenjaku, se llama. Kenjaku. No tanto Kenjaku en sí, que tiene su plan, ¿cómo es? Complejo, o Sí. podría decir complicado el pedo, podría decir que es una masterpiece, pero en sí tiene un plan complejo. El tema es que está medio solo. No hay tantos antagonistas para ver en esta parte, sino que muchos otros jugadores. No importa mucho de dónde vengan. Claro. Y la pérdida de el equipo de los antagonistas anteriores, que son todos esos espíritus que tenían esa conciencia, para mí se siente un montón en esta parte. Como que no tenés esos momentos, esos villanos que hacían valer la pena seguir el programa. No siempre tenés que tener un supervillano, ¿no? Y los protagonistas, lo que es la base, o al menos los dos que venimos siguiendo hace bastante, siguen siendo bastante fuertes, no en habilidades, sino como viaje narrativo, pero sin esos antagonistas que te la hacían llevar, especialmente, no quiero decir mal, pero majito era. Sí. El que te tocaba y te transformaba en cosa. Sus momentos de no solo cómicos, que eran más chistes boludos, pero los momentos de filosofar sobre qué significa un alma para uno, para el otro, más allá de si se sentía sentido o no lo que hablaban en las mecánicas del programa de anime, era como que era parte de por qué lo estabas viendo. Por otro lado, también todos esos espíritus, esos villanos, tuvieron un final digno, ¿no? Cosa que me hace pensar ahora que hubiese preferido, en vez de un viaje a la extinción, que hubiese sido un ritual instantáneo. En el sentido, pasamos a la pelea final y se termina Claro. la historia. Se siente, pensándolo así, forzando este momento, y solo hasta donde me acuerdo, muy limitadamente el manga, y hasta donde vi de esto del anime, que todo esto no nos podríamos haber salteado. Y llegar a terminar con el ritual, sea un éxito o no, es como que, aparte como audiencia, sabés que va a haber una pelea final. Sabés que va a tener que ver con, iba a decir Naraku, con, ¿cómo se llama? Sukuna. Todo va a Naraku, viste uno, lo viste todo. Sabés cuáles son los jugadores principales, por cosas que ya hemos hablado acá del final del manga. Están presentes básicamente la mayoría, por no decir todos, de los condimentos que se necesitan para eso. Está bien, eso es casi spoiler, pero bueno, va más a la razón de el viaje a la extinción. No es tanto por complejo, sino que era bastante salteable. Digamos que si en el futuro querés hacer un super, te lo resumo así nomás, a una edición del anime, puede ser y no tan así, ¿no? Pero No sé. podría sacarse bastante. Quizás sí, quizás no, pero en parte es porque se siente así por el hueco que dejó Majito y su compañía,
y que no siento que fue llenado. Entonces, Sí, mientras bueno. hay muchos diversos antagonistas, en parte podría haber sido, y te invento, podría haber sido la familia Zenin, pero se la cargaron toda en un episodio. Uno Claro. muy bueno, y fue así en el manga, pero Sí. Bueno, así nomás. Yo igual te voy a comentar un par de cositas como para no spoilear. No voy a spoilear nada. Quédense tranquilos. Y le vamos a dar la bienvenida acá al Cap, a Arturo, que está por ahí dando vueltas. Uno, el tema de la familia Zenin. Ahora, viste que estábamos comentando que Jujutsu Kaisen ahora está en el manga, la continuación. La continuación es como una secuela de muchísimos años después. claro, ahora más el Y, espacio que nunca. claro, y esto no quiero que Freddy lo tome como que le está dando la razón totalmente, aunque un poco sí, que es que Maki todavía está vieja, está anciana, y se arrepiente, eso es lo que dice ella, se arrepiente de haber solucionado todo como la típica Kill Bill que vimos hace unos Podría haber dejado un semanas par. atrás. Claro, ella misma lo dice que tal vez, o lo dice más filosofando que eh, Por ahí a todos los sí soldados puedo entender. rasos les Claro, podría haber cortado dice, una mano, una ella pierna. más o menos dice si valió la pena el sacrificio de su hermana por todo lo que sucedió en esa situación, digamos. Eso por un Igual lado. puede decir emoción violenta y Claro. No, por inimputable. eso, ya fue. Que a mí dentro de todo me parece que los momentos de Maki y su transformación, para decirlo de una manera, eh, me gustaron muchísimo más, digamos, ¿no? O sea, el, Sí, cabe aclarar, sí, perdón, ¿no? Que realmente me gusta cómo hicieron lo de Maki. claro. Señaló que había cosas con que llenar ese vacío de villanos y no es que quería que pase eso, pero eso es uno de tantos ejemplos como gente que conocía su cuna, como, no sé, o inventar un personaje nuevo, o no sé, los yankees, por decir. Y queda medio vacío. Que puede que sea más una crítica, no lo de Zenin, no lo otro, sino a Kenhaku, que no logra llenar todo ese espacio. En mi visión, al Claro. menos. No, sí, sí, O a sí. mi gusto. Como antagonistas, obviamente acá en este arco argumental, no hay un antagonista verdadero, inmediato, que es lo que más que nada se ve o se siente medio la falta. Pero el tema con el shonen es que, yo ya lo comenté acá, que son los arcos. El arco argumental Claro. de el Battle Royale ha pasado, por ejemplo, en Hunter x Hunter, y lo comparo mucho porque tiene mucho espíritu similar el tema de los protagonistas metiéndose en un juego. En el caso de Hunter x Hunter era más, parecía en un mundo más virtual, no era virtual, pero tenía que ver un par con, digamos, con las condiciones de ciertos manipuladores o ciertos gente que tenía poderes en ese sentido, y creaban todo un espacio virtual en el que la gente tenía que hacer pruebas no era tan Battle Royale, sino era más de juegos, ponele, ¿no? Y era Green Island, y es uno de los arcos más flojos que tiene Hunter x Hunter. Nada que ver, Entonces, pero me va a quedar muy en el tintero si sí, no lo digo. Todo ese tipo de cosas, especialmente con el virtual, siempre me hace acordar al único episodio que vi Hunter x Hunter. de Yu Yu Hakusho, Yo Hakusho, sí. donde juegan al Tetris. Porque es el mismo autor, sí. Ah, ¿es el mismo Es el autor? mismo autor, sí. Ya. Horikoshi. Si lo dijimos, no Eh, sabía. Y nada, era como juego. Pero sí. porque sí, sí, el tema de... Y no puede ser que con arcade o algo así jugaba. Un chaboncito que estaba en una habitación cerrada, encerrado. Era una habitación cerrada, era Claro, solo Tetris, todos eran de cabeza piña, entonces va uno que es como el que piensa claro. y que me hace acordar a Curapica el que fue, Sí, pero porque creo que con pelo largo. son los mismos. Ahora que me lo decimos, puede que es un tema. Y no terminó ganándole con la lógica de que, me recuerdo que lo vi una vez, de que, claro, vos no estás, o sea, el que estoy enfrentando es como jugar contra la computadora. Claro. Entonces yo puedo seguir haciendo esto hasta que vos pierdas. O era una cosa así, era medio raro. Sí. Pero me causó que era un duelo de Tetris. Claro, porque ese es medio el germen de lo que después
sucede con este arco o con algunas partes también del tema de las condiciones en Hunter x Hunter. Y Jujutsu Kaisen medio que tiene un legado que sigue un poco, continúa ese tipo de narrativas. Entonces tiene que ver con el estilo que se plantea en el shonen del Battle Royale, que obviamente los malos están diluidos, porque es complicado mantener un malo desde principio a fin y que haga cosas realmente que suban el nivel, digamos, ¿no? Sí, sí es muy shonen, y especialmente cuando uno piensa en los arcos y... no sé, yo siempre me digo lo que conozco, que es Dragon Ball, y cómo lo divide con láser más o menos, como divididos de una manera muy obscena. Es esa división de que no se siente tanto acá porque es la continuidad del plan del tipo, y no se sentiría tanto es como que no habría un hueco si no hubiesen existido los otros personajes. Es más lo que venías acostumbrado viendo este anime en específico, que si ves en Demon Slayer, vas pasando como el malo de turno, hasta que se juntan todos los que quedaban, son todos en el Castillo Infinito, pero siguen siendo medio el malo de turno. Y no tenés un momento, como que nunca falta el malo de turno en esa construcción. En esto realmente es como que el plan de Kenjaku sigue una idea, te establecen lo roto que está el Señor de los Ojitos y lo importante que era la caja, y todo eso es como que bueno, este es su plan desarrollándose, pero no he visto yo tantos arcos Battle Royale. Claro. Como el único otro que vi, también volviendo, era el de Dragon Ball. Era igual de arbitrario que este, solo que era contra Dios. Dice, ahora tiene que hacer esto. Y bueno, sí, lo vas a hacer porque lo dijo Dios. Y todos se lo tomaban con ese nivel de seriedad. Pero bueno, cosas. Sí. Por otro lado, eso es más parte del plan, más parte de lo que pasa, pero después en lo que terminás viendo de las cosas que pasan, que eso hablamos un poco con los poderes que van pasando, cómo se van... Tiene un sentido narrativo, pero más allá de que tenga sentido en el mundo, cómo los poderes, diría que van perdiendo seriedad. Que un poco sí, pero no pasa nada con que haya poderes medio tontos. Al que más van con esto es el comediante. El punto es que es un comediante y que la gente no necesariamente se ríe de sus chistes. Es como que es toda la construcción del personaje. Y no es con absolutamente todos, pero muchos de los que aparecen con nuevos poderes y esas cosas, es como literal, como ya que después lo vamos a comentar un poco, Pokémon rascando del fondo del barril por ideas y terminás con el llavero, que decís, ¿por qué hay un Pokémon llavero? ¿Por qué hay un Pokémon candelabro? ¿Por qué hay un Pokémon preservativo usado? ¿Viste? Entonces terminás, esto es más o menos lo mismo, como mi poder es encontrar preservativos usados y hacer que te ahoguen con el coso. Repasaría, boludo, todo bien. Sí. Entonces ya te tiran. Por suerte empiezan con lo peorcito, de ahí solo pueden subir, pero en este último episodio con Don Hélice y Señora Cohete, que encima es el punto que son chotos, porque Sí. está Itadori que dice, soplé y se murió. Y está como repagando porque es gente que no tiene experiencia y todo eso. Pero es muy raro, es como que venís de otros conceptos más, la que se come los cadáveres, bueno, las partes de las personas, que era el punto para que aparezca el super karateka y el... Me acuerdo porque está la del hacha con los cuervos y su lógica de los cuervos suicidas, que se enfrentaba al demonio que si hacía así 3 veces te mataba. Es como que eran todas reglas medio locas, muy de juego, pero no sé, te lo podías tomar un poco más en serio. Y después cada vez aparece más te pongo en un simulador de citas, te pongo en un gallapón, falta el que invoca a los Labubu, ¿viste? Ya es como, ok. Y había lugares de más creatividad. Sigo quejándome de la señora con el martillo y el clavo porque me tomo bastante en serio que me pegues con un martillo y me claves un clavo, y había espacio para explorar. Al mismo tiempo, qué bueno que no exploró eso, porque si no te puede aparecer con un serrucho, ¿viste? Su ulti va a ser un taladro, y es como que, bueno, ya no fuimos a carajo. Para mí la bajaron porque después de su pelea con Majito no se le ocurrió nada más con la mina. Pero no sé, y entonces que siga habiendo buenas ideas. Me acuerdo que me había gustado mucho, lo veremos esta semana, que creo que es lo que va a pasar esta semana, con el señor semijuez,
Claro. No me acuerdo un carajo qué pasa, pero es como que, y hay como lógicas. Y eso viene de la mano de uno de los mejores personajes, que era Nanami, que está ahí en la imagen para que lo miran donde tengamos imagen, Claro. que era tenía poderes de ser un señor asalariado. Es como que había un poco de ese chiste, pero te lo contaba, está contado de una manera que te lo tomás en serio. Y cómo su vibra de cómo funciona es aplicado a cómo agarra la energía el chabón, terminando en no poder tomarse las vacaciones. Y la intención de un mensaje. O sea, está diciendo algo con Nanami. Claro. Y está diciendo algo con el juez. Y creo que está hasta diciendo algo con el comediante. Sí. Pero ¿qué me estás diciendo con el hombre helicóptero? Además de que Claro. viste el Mr. Gadget ayer, boludo. Eso, la mayoría de los que... A ver, no quiero spoilear, ¿no? Yo siempre estoy... Mis argumentos están directamente relacionados con totalmente todos los spoilers. Pero la mayoría de la gente que está ahí, vos decís, mira, se renota que son para morir y listo. Y hay un par que van a ir apareciendo que son recontra random y que tienen rituales y maldiciones re pedorras. Hay un montón. Y van a seguir apareciendo. Después hay una cucaracha que mata a un par. Y así hay un montón. Y entre medio de todo eso encontrás 2 o 3 personajes que terminan quedando interesantes o que terminan siendo, como los que vos estás comentando, corregime si me equivoco, porque esto es Pero- porque no sé, porque no me acuerdo. Sí. Pero creo que los poderes más serios, o sea que a propósito serios, rituales, que más clásicos, no sé si es serio, pero clásico es la Sí. idea, creo que la mayoría son los que vienen de hace 1000 años. Claro, acá, bueno, justo, sí, a ver, hay ciertas cuestiones también que se debatieron ya hace mucho, que tiene que ver con los 2 chaboncitos nuevos que van a buscar al club de la pelea, ¿viste? Que está... La de las constelaciones ¿o no? Sí, sí, que tiene que ver, o sea, ahí en ese momento, en el manga por lo menos, se debate que por qué ellos están por fuera de la escuela o por qué ellos están haciendo la suya por otro lado. Que es porque la escuela o las organizaciones que están por encima de la escuela como que privilegia o los deja en mejor lugar a la gente, como vos decís, que tiene maldiciones o rituales más serias, para decirlo de algún modo. Pero ellos no lo dicen serio o no tan serio, sino que lo dicen como cosas tradicionales y las nuevas maneras Tradicional, de claro. hacer rituales, ¿no? Que todavía no se ve bien, pero hay ciertas cuestiones que la gente nueva que están haciendo y que a veces te intentan vender que el ritual tiene algo que ver con lo que sos vos, con la esencia de tu personalidad y toda la bola, que la gente nueva que nace tiene rituales mucho más modernizados. Pero si vos te pones a hilar muy fino, muy fino, muy fino, después te vas a dar cuenta que en realidad es medio random la distribución de rituales. Sí. Porque tenés al viejo que vos decís, bueno, es recontra tradicional y tendría que ser tradicional mal y tiene una guitarra eléctrica y toca un concierto ahí, como vos decís, pero tan tradicional. Sí, pasa con eso, Hasta ahí, ¿no? siempre estuvo en ciertos aspectos, pero era como, no era central. No hay un foco con esas Claro. cosas. Es como un chiste de Roshi siendo medio ridículo. Sí, Viejo con no eso. es necesariamente cropa. Estaba, pero es como que después me lo traes cada vez más al centro y es raro, y también la cantidad. Digo cantidad, después hay que ver qué pasa un poco más avanzado, pero eso también es confuso igual. Que tenés habilidades heredadas y te hablan como que las únicas habilidades son las heredadas y después empiezan a aparecer. No te digo que no corresponde o que no pueda pasar, pero no se hizo, al menos en mi parecer, una buena distinción o la distinción necesaria entre poderes que heredás y poderes que medio que se manifiestan medio raro. Como que estuvieron 3 horas explicándome qué es lo que hace el de los ojos, qué es lo que hace Fushiguro, qué es lo que hace la herencia, y que sea un plot importante la herencia de la de sangre, y que pronto aparece este chozo que lo puede hacer también, y es raro que lo pueda hacer. Pero después también tienen poderes, que hay gente que simplemente tiene poderes, como la señora Martillo, pero no hablan de eso. ¿De dónde sacó el poder? No sé, Claro. lo tiene. Y simplemente es una oración decir, lo inventé yo. Y Itadori podría decir, wow, hay gente que puede inventar poderes, y que digan sí. Y ahí medio que ya está, pero como no está, creo que no está esa oración,
Está implícito a esta Claro, altura. Está implícito. Pero estás como un rato así. ¿Por qué es que estás haciendo con un teléfono? Porque no creo que lo haya heredado. O era un tema de cámaras y como los frames por segundo, cosas que no me molestan, pero es como que terminan diciendo, supongo que los inventaron. Pero lo único que me explican son las cosas heredadas. Sí. Así que, mínimo raro. Eso se explica en otro momento, en la secuela, donde se está debatiendo, porque hoy en día la secuela vino a Si se llenar el explica la lugar. secuela es porque lo está arreglando. Sí, ¿no? por eso. Vino a arreglar todo lo que quedó medio desfasado ahí. Con Marciano. Claro, con Marciano. Y lo que está pasando es que ahora Itadori y un Marciano están debatiendo el por qué aparece la energía espiritual o la energía maldita y toda la bola, ¿no? Pero eso ya te lo dejan a otro lado. Pero sí, el tema de Jujutsu Kaisen es que es mucho más impacto, más escena y ahora no me acuerdo cómo se llaman, los dominios están hechos para que sea del impacto total, digamos, la última cosa que vos decís zarpado, No, es sí, mucho a ver, más. claramente no lo pensaba demasiado. Claro, Pero una vez que ya pasaron ciertas cosas, estaría bueno no un párrafo, no un texto académico, una oración. Porque son cosas que, como decimos, están implícitas, pero es como, bueno, llega un punto de dejarlo en claro y a otra cosa mariposa. A lo que esta nueva edición del último episodio, donde pasa algo que no necesariamente pasaba antes, eso sí, sin entrar en spoiler, pero es como que entiendo el punto. No sé si me agrada, no sé si me interesa, pero el punto es, hay cosas que por ahí no quedaron tan claras. claro. Es más, lo menos spoiler es decir lo que pasa con el ritual. Ya te explican que a los simples mortales que no tienen cero energía les van a dar la oportunidad de irse. Y la verdad es que en la trama no seguís a ninguno necesariamente de esos. Entonces, el manga nunca te muestra mucho cómo sale. Yo sí me quedé con la duda, por ejemplo, de que... y que sería una especie de buen one shot o algo así para hacer. Sos un chabón normal y listo, te dejan salir. Tenés que salir por la puerta, que es una pared que está en la loma del recontrojete. Manejate porque hay un montón de gente que seguramente te quiera matar. No contás como puntos, pero hay espíritus malditos. Y hay gente que te mataría porque les parece gracioso. Pero nunca ves todos esos cadáveres, por decir, porque debería ser mucha gente la que no tiene poderes. Así que bueno, se ve que se fueron y punto. Pero eso al menos el anime se gasta en explicarlo un poquito. ¿Lo explicaron bien? No, la verdad que no. Pues, lo hablamos un poco, como hay ciertas cosas que no tienen mucho sentido, pero es porque seguramente lo que están haciendo en el anime no lo entendieron muy bien. La idea de quién es el Game Master y qué sé yo, porque ya son como muchas reglas. Alguien que no estaba prestando mucha atención como autor y estaba sacándose las cosas medio de la galera y no te explica cosas medio básicas que ya tenés que inferir. Cuando me venís con un libraco de reglas, necesito que terminar de entenderla. Entonces, se terminó de entender qué pasó con toda esa gente. Cosa que esa parte aprecio. Comparado con otras cosas. Que después sí va a pasar con otras, donde está bueno el impacto. Los dominios son como... El punto es lo cheto que se ve un montón de cosas. Claro. Pero ya cuando frenás y tratás de entender qué es lo que acaba de pasar, en general lo entendés. Pero a veces hay algunas lagunas que terminan juntándose con otras que no le estás prestando atención y te quedas... ¿Por qué está pasando esto? Como dije, el hecho de que se hagan poderes nuevos no cambia mucho la trama, no me molesta. Pero es como que te queda la preguntita de por qué tiene... Y al final, ¿de dónde salió toda esta gente? Así que eso. Sí, sí. Pero bueno, eso creo que ya cubre cómo vienen los diversos episodios. Veremos cómo avanza después y si nos es relevante traerlo. A esta altura no habíamos hablado tanto al menos de cómo venía yo con las impresiones. Porque, como digamos que estaba primero, teníamos que ver toda la temporada 2. Claro. Que vimos la 1 en ese momento, pero bueno. Sí quiero abarcar, antes de pasar a... la típica cara de Gonza, sí, bueno. Claro. La cara de Gonza que no está de acuerdo, pero ya veremos qué es lo que realmente opina Gonza con todas estas cosas. ¿Estaré de acuerdo o no estaré de acuerdo? Lo veremos. Lo veremos cuando próximo, termine de salir el anime y hablaremos de esas cosas. Episodio. Pero lo que vas a tener que estar de acuerdo, porque esta vez te voy a spoilear cosas yo a vos, es con el tema del Baldur's Gate y una imagen muy poco centrada, pero es la que busqué así nomás. Algo que ya habíamos adelantado antes, y es que sí, HBO está preparando con un muchacho que guionó Last of Us, la 1 y la 2.
no solo va a guionar, sino que entendí que va a ser una especie de showrunner, tipo algo muy importante, con una serie de HBO que va a ser sobre el Baldur's Gate 3. Sonido de mate. Juego que acá en este podcast hemos transitado más de una vez. Hemos transitado varias veces. Hasta casi las puertitas. Pero no hasta casi las puertitas. Te está rascando el pibe las puertas del Baldur's Gate. Veremos si un día volvemos. Estabas en el acto 2 de 3. Uno nunca sabe. Claro. Definitivamente no hay tiempo ahora, pero ¿quién te dice en el futuro? No, y la parte que mueren todos, ¿viste? Bueno, Ale, lo bueno es que mientras que puede que hable de cosas que técnicamente sean spoilers, la partida de cada persona es muy única. Lo que acaba de decir Gonza, se pueden morir todos. Vos también podés conocer gente, apuñalarles la cara y se murieron todos porque los fuiste matando. Así que Claro. todo lo que pasa es responsabilidad del jugador. Y hasta por ahí hablemos de personajes que nunca vas a conocer a pesar de que llegues al final del juego. Porque es raro de esa manera. Obviamente no abarcar todo. Lo otro que queda para decir de datos de lo que involucra una serie de Baldur's Gate es que en sí es más una serie sobre el mundo de D&D en el setting de Forgotten Realms. Le dicen Sword Coast, Faerûn, tienen varios nombres. El setting principal de D&D. Y ya hay otra serie que se está haciendo para Netflix, que también de D&D. A esa le tengo -2 de fe, especialmente después de cómo mucha gente se queja de que terminó Stranger Things. Cosa que yo abandoné la segunda temporada, pero parece que es el nuevo Game of Thrones por cómo terminó. Así que eso me chupo muy al lado. Pero esta HBO le tengo un poco más de fe. Aparte que está basada específicamente en el Baldur's Gate 3 y sí quiere ser una secuela del mismo. Okay. Como tal, creo que inevitablemente a muchos jugadores les va a spoilear algo. Porque como dije, si vos conociste a el muchacho de pelo blanco y hiciste el camino A y la serie decide tomar el camino B, te spoileás que hay un camino B. Hay gente que por ahí ni lo sabe. Pero son cosas que una vez que terminaste el juego te vas a spoilear igual por hablar con un amigo. Yo hice esto, yo hice lo otro, mirá qué loco que puede pasar tal cosa. Así que lo mejor... O al revés, alguien que ve la serie, se quiere meter al juego y se da cuenta que va a agarrar un camino que no sabe cómo sacar a tal personaje, por ejemplo. Puede ser, porque, a ver, voy a hablar ahora un poco, hacer un paneo de lo que yo creo que va a tomar la serie para hacer una continuidad. Pero sí van a hacer un camino bastante vainilla. Me imagino en lo que va a pasar. Aún así, tengo un ejemplo con el señor Elfo de ahí en el medio, que Gonza le dijo, anda a tu casa, no me jodas, y Meli lo mató con una estaca. Así que nadie vio la historia del señor Elfo. Pero por diferentes razones, y los dos vienen haciendo un camino de persona más o menos buena. No decir vainilla, yo hice lo mismo. Es como que decís, bueno, sí, ves a gente en el piso, no lo vas a andar pateando todo el mundo. Es como diversas cosas. Así que, ¿cómo es que yo creo que van a trabajar esta serie? ¿Cuándo va a pasar? Parece que empiece inmediatamente después. ¿Quiénes van a ser los protagonistas? Se sabe que van a ser personajes completamente nuevos, porque si no, no tiene gracia. Claro. El asunto, así que eso va a ser gente nueva, seguramente. A diferencia del juego, esto seguramente empiece en Baldur's Gate, en vez de tener que esperar el Pacto 3, el fin del juego, el último enfrentamiento para llegar a la conocida ciudad. Puede que sea medio... lo hagan un toque Game of Thrones en el sentido de que ves la perspectiva de tal, ves la perspectiva del otro. Pero más que nada va a pasar ahí en la ciudad y veremos qué hacen los muchachos. Como serie dudo que sea un gran viaje de llegar de punto A a punto B, por ahí es más intrigas dentro de la ciudad y que se entienda, porque en el juego por ahí, como pasa en todos los juegos, te queda medio chica la idea de la ciudad, pero realmente es una metrópolis, digamos, bastante grande. Así que hay espacio de sobra para una serie. Pero quiere decir que los eventos de Baldur's Gate ya pasaron. Entonces, entrando a mis predicciones, que en nada de esto, no hay ni siquiera casting al respecto de esto, así que nos veremos en el 2030 para ver alguna imagen de esto. Pero, ¿quién fue el protagonista del juego? En esto, o el de la historia, mejor dicho, de el Baldur's Gate 3. El 1 y el 2 tienen a un protagonista
que se llama Adrián, Abdel Adrián, que le inventaron el nombre en el lore canónico de D&D para que haya alguien a quien hacer referencia. En el juego Baldur's Gate 3 no lo mencionan por ese nombre, pero si vas a la documentación, termina siendo ese flaco. Entonces puede que en el futuro de D&D le ponga un nombre a alguien que era, pero eso en este momento no existe, ¿no? No hay un Baldur's Gate 4. Así que, ¿quién sería el protagonista? Realmente, protagonista pueden ser cualquiera de las personas que vemos en este momento en pantalla, porque cuando inicias una partida puedes elegir alguno de ellos. Si haces eso, o sea, si vos te haces un personaje, sos persona A que conoce a todas estas personas. Si elegís a uno de estos, esa persona A no existe. Digamos, no hay un protagonista y hay alguno de ellos. Seguramente hagan que había un protagonista, el héroe de Baldur's Gate, un nombre me pelotudo si le pongan. Sí. Tenés muchas elecciones de hacer al respecto de ese protagonista, tantas que las combinaciones son como infinitas. El background que elegiste vos no fue el que eligió Meli, por poner un ejemplo. Y eso seguramente lo dejen súper vago y no digan nada más allá del hecho de que había un héroe y ahora está teniendo diversas y desopilantes aventuras. Lo que seguramente signifique que ese héroe sigue vivo. Que parece medio raro decirlo, pero como le digo a Ale, como ya pasó en el Dragon Age 1, creo que también pasa en el 2, como pasa en muchas historias, claro. El protagonista tiene diversas y desopilantes formas de sacrificarse noblemente por el mundo, formas de las cuales yo no sabía ni que eran posibles. De la misma manera que nosotros empezamos el Baldur's Gate y yo no sabía que te podías morir chapando un Mind Flayer, también es como, ¿podés hacer eso? O sea, a mi personaje nunca se le presentó esa oportunidad, pero es una que existe, para aclarar. Claro. Pero eso va a seguir vivo. De esa manera, y si siguen un camino bastante vainilla, podés ir a ver la serie pensando que mi personaje seguramente era el que hizo todo esto y ahora puedo ver una serie en HBO que continúa lo que yo hice. A raíz de eso, si hiciste el camino romántico de algún personaje, ni en pedo lo van a referenciar, más allá de si aparecen o no, y sea muy por arriba lo que mencionen. Porque va a haber referencias, va a haber un montón de cosas, pero eso con la idea de final y de... Bueno, hablando del final, que eso lo tenía por ahí también anotado, esto es un juego donde puede ser muy malo también. Y si tenés ganas de... No es tan así, pero de mandarle un ataque terrorista, bomba nuclear en el medio de la ciudad y hacer mierda todo, lo podés hacer. Claramente no van a usar ese final. Sería medio raro hacer una serie de Baldur's Gate donde la ciudad es un cráter. Para eso mira Fallout, ¿viste? Pero, así que va a ser un final bueno, también muy vanilla. Los finales buenos en general, tenés varias formas de hacer un final malo, final bueno y medio uno solo. Así que no voy a entrar en detalles para no spoilear. Pero, mientras que puede ser malo y muy malo, no van a ir por ese lado. Haciendo una panzada y una pasada rápida de lo que son los diferentes personajes y dónde que puede ser que los veamos, porque son como lo que la gente realmente piensa es: voy a encontrarme a los party members, digamos, porque los antagonistas en general creo que todos deberían estar 100 metros bajo tierra y diversas cosas, pero que hay de la party principal, los cuales también pueden vivir o morir, o podés no haberlos conocido. Así que me imagino que los guionistas van a asumir que los conociste, porque es como que llega un punto donde sí, en tu partida vos no hiciste nada con el elfo, esta es la versión donde el elfo era otro de los servers, eso va a pasar. La Isel, por ejemplo, que es la señora verde, la Githyanki, la que viene del espacio, tiene muchos finales. La mayoría involucran que no está en el mismo planeta donde va a pasar todo esto, así que en sí, qué final eligen para ella en la historia sería una cantidad heavy de spoilers del juego que son completamente innecesarios. Así que para mí, la Isel ni aparece. Encima tenés que pensar diseño y maquillaje para toda una especie que seguramente ni aparezca. Dudo que sea central para la trama de la serie, algo que también era central para la trama del juego. Es como que para mí va a haber cero Mind Flayers, porque es como... Eso ya pasó. Explorame otra cosa. Así que seguro se vayan. Aunque haya cosas similares, seguro se vayan para cualquier otro lado. Lo mismo los 3 dioses muertos, que eso es como que al toque, especialmente en la parte donde estabas vos, era
muy central para esto y también para la trama de los otros Baldurs. Seguro hagan referencia, pero es como que está quemadísimo el tema y hay un universo bastante grande. Para explorar todo eso, la que va a estar explorando ese universo es la Isel, no la serie, porque la serie se llama Baldur's Gate. Así que va a tener que pasar en esta ciudad. Sería rarísimo que aparezca. Esto te lo digo de una. Y si aparece, para los que saben, diría que hay dos Lae'Zels. Y lo que ya dije, es muy spoiler cuál de las dos tenés sobre muchas cosas de la trama. Al punto de que le estás cagando al jugador su segunda partida. Porque podés hacer cualquier otro camino y decir, no sabía que todo esto podía pasar. Shadowheart, por otro lado, que es la señora de pelo negro en la imagen, casi seguro que va a aparecer, pero eso también es un poco por la popularidad de Jennifer English, que es la que le daba la voz, le daba la voz al personaje y pasó a ser increíblemente conocida, al menos en el mundo gaming, por su siguiente rol como Mayel en Expedition 33, por lo cual ganó 700 millones de premios. O sea, tuvo en 2 juegos que ganaron 1000 premios. Entonces como que ya pasa a ser una figura que por ahí trasciende un poquito ciertas cosas. Y un personaje muy, muy popular. Alguien que quieras o no también es una especie de aventurera. Muchos, al ser para fanáticos del juego, ¿no? Al ser la clériga, es la support de facto de todos los grupos. Entonces medio que los equipos de las personas es, ok, tenías a Shadowheart, ¿quiénes eran los otros dos? Sí. En vez de otras cosas. Sí, después, más adelante hay otros personajes. Fue gracioso que Meli ni bien pudo cambiar a Shadowheart por otra persona. Es como que fue me caes bien, pero no tan bien. Y hay otras personas que quiero conocer. Esos personajes está la druida Yahira, está el Ranger Minsk y otros que están dando vueltas. A Yahira la llegaste a conocer, pero obviamente no espero que te acuerdes, es muy recién en Acto 2. Son también esos personajes referencias a los otros juegos. Y ya vivían en Baldur's Gate y ya tenían una historia. Es como que vos, a la druida que podés conocer, no podés modificarle la historia tanto. Si sos muy malo, te quiere matar. Si sos muy bueno, se quiere unir a vos. O sea, son como personajes bastante establecidos, así que ni vale la pena hablar porque seguro aparece. Aunque sea de fondo, pero seguro aparece. Así que a los que les gustó Shahir en particular, que me parece que es un personaje bastante piola, seguramente aparezca. Pero no hay nada para hablar sobre las versiones. Shadowheart tiene 2 versiones. En la que mantiene su religión, que no me acuerdo si vos llegaste a ver esto, creo que no. Y otra versión donde tiene un cambio visual enorme y tiene un cambio en su visión de vida, por así decirlo. La mayor parte de las partidas vainilla ven ese cambio en la mina. Entonces seguramente sea ese el cambio que mires cuando analizas el personaje medio con lupa. Ves que es algo que le iba a pasar al personaje igual, digamos. Pero bueno, es simplemente ves una foto de Shadowheart cuando tomó el camino bueno, por así decirlo, y ya decís, ¿qué le pasó? Es medio raro. Pero de aparecer, que yo creo que sí va a aparecer, seguramente lo hagan por ese lado. Y tranquilamente pueden poner a Jennifer English, su actriz de voz, a ponerla porque le pone... Lo icónico de Shadowheart es el peinado raro que tiene. Entonces le pone una peluca, cualquiera es Shadowheart. Y la mina ya suena como el personaje porque es su voz. De ahí que la trama responda a eso, no sé, pero los personajes... Cualquiera necesita la ayuda de un clérigo en algún momento. Y si pasa a ser alguien de una diosa que claramente en general es buena, las excusas se arman solas. El tema es si va a haber espacio para la trama o no. Por otro lado está Gale, el mago. Todos los finales de Gale hacen que sería raro que aparezca. Eso también, para no entrar en el spoiler, pero el final más tranquilo, digamos, es cuando Gale vuelve a su casa. Y su casa es Waterdeep, que es otro lugar. O sea, es otra ciudad, queda en el lomo del culo. Como decir, no queda tan lejos, es un Buenos Aires-Córdoba. Digamos, tipo, podés llegar. Por ahí la misión de los personajes será ir a Waterdeep, no sé, en la serie. Pero sería raro porque se llama Baldur's Gate, ¿no? Así que, para no entrar en spoilers al pedo, porque es un personaje interesante de conocer, porque tiene muchos twists por dentro, Don Gale, simplemente no aparecer, sería raro. Por ahí lo hacen aparecer, pero es más, depende de la trama. Will está en algo parecido, es el brujo
del grupo. Todas sus misiones al final, no vi el camino malo del chabón, pero es súper noble. Es como que para ver un camino verdaderamente malo de Will tenés que vos ser Will, pero en su esencia es un buen tipo. Como tal, muchos de sus finales también, parecido a Lae'zel, termina él viajando por el ciberespacio. Realmente no pasa eso, reitero, es con muy poco spoiler, pero lo que sí, sus lazos familiares lo atan bastante a Baldur's Gate, así que puedo ver una forma donde el guión o ignore cosas que él dice que va a hacer supuestamente, o diga, no pasa nada. Pero bueno, Will, entre las opciones que vos podés hacer, puede terminar con un también, no durante el juego, pero te hablan de cosas de su final, un cambio radical de clase. Entonces ahí es medio jugado hacer que aparezca, porque el cambio radical de Shadowheart, por ejemplo, no le hace cambiar de clase. Entonces podés sugerir cosas o que aparezca una capucha si no ves ciertas diferencias y curó a alguien. Bueno, siempre pudo curar a alguien, pero si el chabón hace cosas que significan una clase u otra, ya estás poniendo demasiado cuando medio que no hace falta. Pero bueno, si justo la historia, que no sería raro, le hacen que tenga que ver con sus lazos familiares, ahí ya pasa a ser raro que no esté. Pero eso ya depende mucho. Karlach, peor que todos los anteriores, sus finales ya depende de si la historia pasa o 2 semanas o 2 décadas después del juego. Seguro empieza al toque, pero Karlach va a estar muy ocupada como para hacer cualquier cosa, a menos de que pase mucho después, porque siempre expresa su deseo de volver. Karlach es la Tiefling, que nunca estuvo en esta imagen promocional porque lo hicieron después del Early Access. Pero bueno, es también un personaje que va a estar, no va a estar, seguramente no, porque está medio ocupada y encima lo que tenés que gastar en guita para el maquillaje y como es una persona que tiene que ser bastante más alta que todos los otros, pero también tiene una voz muy icónica, medio raro. El que va a estar seguro, y puede que esté desde episodio 1, es el elfo. Porque es el favorito de todos los fans, pero por lejos. Lo que me causa gracia es que las 2 personas que yo vi jugarlo le dijeron anda a tu casa. Muchos fans están diciendo que querrían que el actor que le da la voz le dé la cara también después en lo que pase. Y sí que, como muchos otros personajes, Astarion, el elfo, tiene 2 finales muy particulares. Pero es básicamente el final bueno o el final extremadamente malo. Y es tan malo lo que involucra tomar ese final que no va a pasar. Lo bueno es que visualmente es el final muy malo el que lo hace cambiar más. Así que al menos si aparece y es bonito, qué sé yo, y lo ves de noche en el bar y todo eso, no te spoilea tanto de la posibilidad de lo que él termine siendo. Pero bueno, ese era un análisis muy por arriba de a donde yo creo que vaya a enfilar la serie, al menos con respecto a estos datos. Ya dijeron que es, ya reiteré varias veces, inmediatamente después de los eventos del juego, los cuales no importa lo que hagas, involucra que se rompe bastante la ciudad, así que puede que haya un aspecto ahí de que empiezan los personajes teniendo que lidiar con la invasión que pasó. Me hizo acordar muchas cosas a Shingeki y las ruinas de la ciudad después de que pasa algo, pero en este caso ya habiendo retomado la ciudad al toque, ¿no? Es un ataque, todos medio hechos polonga. Seguramente se verá de fondo las diferentes criaturas que te enfrentas en el final del juego. Spoiler de criaturas, me parece que lo están grabando igual, pero bueno, el quilombo que hay en el cielo y seguramente con una falta enorme de contexto porque los protagonistas seguro que sean aldeanos o algo así muy normal, que dicen qué carajo está pasando y qué le significa por ese lado. Así que eso con mis temitas. Hoy estuve un poco más que otras veces, pero bueno, también hubo un tema compartido. Sí, vamos a entrar a una especie de prefacio, cosas de Pokémon Day y ese tipo de cosas, y para un posible especial que ya esté viniendo. Pero bueno, 30 años. Esto de ser más viejo que Pikachu me deprime. Pero bueno. Sí, así es, y lo estuvimos anticipando. Este año 2026 se cumplen los 30 aniversarios de Pokémon. Una franquicia transmedia que ya lo vamos a ir comentando en estos días,
totalmente craneada para que sea lo que es hoy en día, ¿no? Hay un montón de cuestiones que después vamos a estar indagando, no hoy, pero en las semanas subsiguientes, de cómo se crea esta franquicia millonaria a lo largo del tiempo, ¿no? Claro. Pero bueno, acá hace un par de días se dieron a conocer ciertas cositas y voy a comentar algunas planificaciones, algunos planes que hay para la franquicia, para lo que va a hacer este mes de febrero, y algunas filtraciones también voy a estar comentando. Pero bueno, con motivo de esta celebración de 30 años, se dio a conocer por redes y por un montón de lugares que se ha inicio a una campaña eh, con, por un lado, está lo que surgió hace unos días en el Super Bowl, de esa consigna, o no sé, medio raro, de cuál es tu Pokémon favorito, que se le preguntaba a, por ejemplo, muchas estrellas, no solo de Hollywood, sino a lo largo del mundo, algunos deportistas, cantantes, de toda índole, en el que salió un videíto justo en el Super Bowl de hace un tiempo, donde tenía, por ejemplo, a Lady Gaga y toda esa gente comentando cuál es su Pokémon favorito y toda la bola. Y hay un montón de también otras noticias, otras cuestiones de que se va a empezar a hacer el 27 de febrero, ¿no? O sea, dentro de unos días. Vamos a cambiar un poquito, que estará más o menos ilustrativa, pero sí, también está acá, por ejemplo, ¿no? Ajá. Que hay, por un lado, hay actividades, eventos presenciales, por ejemplo, pero después también tiene que ver con los varios de los juegos activos que tiene Pokémon, como Pokémon Go, como el Pokémon TCG, que es de cartas, como por ejemplo, que ahora no me está saliendo, pero bueno, el último Pokémon que hubo, de la Z a la A, creo que se llamaba, sí, una onda así. En el que, por supuesto, todos los Pokémon activos, todos los videojuegos activos van a estar recibiendo cuestiones para celebrar, como por ejemplo nuevos Pokémon, regalos, skins, y alguna que otra cuestión así. Creo que iba a haber ¿cómo se llama esto? Cuando al juego activo le dan algo para ¿cómo se llama? Una extensión del juego que no me sale. ¿Un DLC? Un DLC. Un DLC. Pero no sé bien a cuál. Creo que de la Z a la A me parece que va a tener un DLC dentro de poco. Pero esos son temas de filtraciones. Como ya contaba, el tema de Pokémon Go, cómo fue este temita, era que la aplicación te daba una nueva función, que era la de fotografiarte a vos mismo con un poco. O sea, te hacía una selfie y podías poner un Pokémon ahí interactuando, como esa especie de realidad aumentada que Pokémon Go supo dar como un revuelo, digamos, ¿no? Y estos días, bueno, alrededor de la campaña se podía poner la imagen con el hashtag Pokémon 30 en las redes sociales, Instagram y toda la bola, ¿no? Eso por el lado de Pokémon Go. Después, el tema de, por ejemplo, Pokémon Día Radiante y Noche Electrizante, que es lo que yo estaba comentando, que son eventos presenciales que por ahora no hay mucho. O sea, la información que hay es muy poca, no se sabe bien, solamente va a ser en Japón, si va a ser a lo largo de algunas urbes del mundo, porque, a ver, lo de Lady Gaga y todo esto que se dio era más a nivel yankee que otra cosa, ¿no? Claro. Hay de todas partes del mundo, digamos, pero
lo que más resonó fue la gente de Estados Unidos, digamos, Claro. ¿no? Las estrellas, las personalidades de ahí. Pero los eventos presenciales llamados Pokémon Día Radiante o Day Out y Pokémon Noche Electrizante o Night Out son dos eventos presenciales que se van a dar, obviamente, tal vez ese mismo día, el 27 de febrero, tal vez, en sus respectivos horarios. El de Día Radiante está más destinado para toda la familia, para chicos, para que las familias puedan ir a un cierto lugar y hacer ciertas actividades. Y la de Noche Electrizante más pensado para el público adulto, digamos, ¿no? Lo que se dice, claro, lo que se dice es que van a ser experiencias interactivas e inmersivas, así que puede ser que tenga algo de realidad virtual y toda la bola. Y por el otro lado, en Japón también el día 27 de febrero, en las tiendas de juego, en todas las tiendas de Pokémon, van a haber eventos conmemorativos y bueno, o sea, va a haber fiesta, digamos, ¿no? Van a tener cuestiones para vender. También se esperan muchos lanzamientos de nuevas cartas. Se espera presentación de nuevas mega evoluciones de algunos Pokémon que hay mucho rumoreado, pero hay que decir. Y por supuesto, marcas como McDonald's y Adidas van a estar también participando en el evento. Y bueno, se filtraron también un par de... bueno, yo estuve compartiendo en Twitter hace poco cartas conmemorativas de una cuestión de celebración Pokémon o celebración Collection, una onda así, en las que te mostraban que parecían filtradas, que eran cartas, no sé si físicas van a ser del todo o digital también, pero que estaban relacionadas con las versiones del manga de Pokémon. Y tenías, por ejemplo, a Pikachu en la versión manga más gordito y atrás en el fondo viñetas del manga. Y también pasaba con los starter o con algunos de otros Pokémon de la primera generación, estoy hablando. Pero pasaba un hecho sospechoso que al ratito que subían esas imágenes, esas cuestiones que mucha gente decía son filtraciones, las bajaban o al ratito te ponían ahí un aviso que eran como que son fake, que eran hechos por inteligencia artificial. Así que por un lado está rumoreado que van a ver ese estilo de no sé, homenaje hacia el Pikachu gordito ese que está ahí en la imagen, el Pikachu también más tirado del manga, y tal vez las empresas, o sea, Nintendo y qué sé yo, están baneando todo contenido que tenga que ver con este tipo de links, ¿no? Pero también hay rumoreados, por ejemplo, remake para... Bueno, rumoreado que más o menos se sabe. Remake para los Pokémon Fire Red y Leaf Green, que son rojo fuego y verde hoja, o el azul, que uno más conoce, depende de la región. Eso lo vamos a ver dentro de poco, en el próximo podcast. Todos son promesas para los próximos, ¿no? Acá cuando ingresamos en este... Es la idea de un final de temporada. Tenés ¿no? que ver la siguiente. Claro, te dejamos ahí muy cliffhanger ahí de la cosa. Pero bueno, no se sabe mucho. Simplemente que pareciera que van a haber remake de los primeros Pokémon, de esos Pokémon que tal vez fueron furor en su época. Y también hay que comentar que ya en su tiempo, 2010 por ahí, hubo un liqueo de cosas llamado Teraleak, que era un liqueo de cosas que hasta hoy en día, del 2010 a hoy, se vienen dando. Todos los liqueos que uno los puede encontrar en Reddit o en otros lugares ahí un poco más. Digamos que todos los liqueos que se fueron dando en esa época, por la palabra clave Teraleak, que uno lo puede buscar en Google, son los que fueron apareciendo a lo largo de estos años, que son obviamente
como ya venía diciendo, mega evoluciones, nuevas franquicias para el anime, para la animación, live action, todo lo que si uno quiere. Yo no lo traje porque la mayoría ya están medios cumplidas, ya algunos Claro. ya lo hemos visto, lo hemos comentado. eh, Todavía siguen faltando un par que estaban ahí, pero hace poco se filtró algo con el nombre clave de Giga Leak, ¿no? Giga Leak, que anticipa una nueva generación, porque ahora estamos en la generación número 9, y lo que tuvo Pokémon es que alguna de las generaciones hizo un par de truquitos ahí, que algunas de las generaciones, Alola o Galar, eran versiones anteriores, agarraban los Era un Pokémon, robo más normal. agarraban los Pokémon de las primeras versiones y le cambiaban la forma, ¿no? Le cambiaban el tipo y forma a los Pokémon. Le ponían otro sombrero a Stacy Malibu. Sí, y te los traían como una generación nueva o como algo de los... O como... A ver, en la generación nueva tenías Pokémon originales, pero para rellenarla te traían esa, ¿no? Claro, claro. Yo quiero decir rápidamente a Ale Sí. que dijo: le cayeron mormones para saber de qué se perdió. Y yo no te puedo decir, Ale, porque no sé cuándo te fuiste. Pero ahora estamos Claro. hablando del Giga Leak. Ahora, claro, lo que se dice con Giga Leak es que se viene la nueva generación, que este 27 de febrero, vamos a ver si sucede, ¿no? Pero que van a aprovechar esta celebración para... no, bueno, te perdiste de todo. Esto Que después, me diga del Pokémon Day, muchacho. claro, después lo revés. Pero si te interesa, si no, capaz que no, tampoco te interesa mucho. Después lo revés. Claro, también, no sirve también. Dame el view, no sé cómo. ¿Qué es lo que esta nueva generación, lo importante que yo no vi un par de imágenes muy por arriba, que eran como sombritas de los nuevos diseños de los starter, que no voy a decir nada, pero uno lo puede buscar en Giga Leak. Se ven un montón de cosas. También lo que pasa con esto, que al ser muy parecida a la palabra clave de Teralic, en Google no te lo discrimina, ¿no? Te manda todo de Claro. una y a la mierda. Pero lo que sí se dice, que existen archivos para esta 10ª generación ahí medio ocultos, que no se sabe si van a ser los verdaderos o no, llamados para la nueva generación Pokémon Wind y Pokémon Wave, ¿no? Wind de viento creo que es, Sí, y Wave de Wave ola. de ola. Así que puede estar centrado en Pokémones voladores y Pokémon acuáticos. Vamos a ver qué pasa por ahí. Pero yo lo traigo como título tentativo, porque después ya sabemos que van a cambiar, van a haber cositas por ahí. Acá se han filtrado también para 2030, así que ya nos revimos. En 2030 va a llegar la 11ª generación, o sea, la generación 11. Pero eso sí, ya no hay nada, hay muy poco, no se ve mucho. Y supuestamente, lo que sí voy a comentar, que tal vez sea y tal vez no, es que la generación 10 va a tener regiones tipo archipiélago. O sea, estamos diciendo, ¿no?, que se puede llegar a llamar un Pokémon Wave, tipo Pokémon Claro. Ola. Entonces va a estar muy centrado en lo que es archipiélagos y exploración marina, ¿no? Eso por ese lado. Deberían poner Pokémon Surf. Claro. Así, Trabas Surf. Digamos. Pero bueno, y después, por supuesto, nosotros sabemos que dentro de poco, y esto ya lo hemos hablado, van a venir como nuevos juegos de Pokémon. El Pokémon Pocopia, que era una especie de eso de Pokémon de granjita, ¿no? Un Pokémon ya basado más en... Estuve viendo críticas del Pocopia, Sí. especialmente de un flaco que sigo bastante y que juegos como el Animal Crossing le parece Claro. que son un embole. Y dijo que le gustó bastante el Pocopia. Claro, así que puede ser. Sí, es gracioso que no te dan a entender mucho, pero es un mundo sin humanos. Claro. O sea, como que Sí, como vos que sos se rico. murieron todos. Ah, Pero porque Muy oscuro, ¿no? es muy oscuro cuando empieza, después ya te olvidas. Entonces por eso no hay gente y por eso es Dito el que se transforma en persona. Claro.
Y no hace tanto porque muchos que recuerdan tener un entrenador, por ahí esto no es, y la reparte. Pero Dito está tipo, ¿cómo era esto de las personas? Y por eso no le sale perfecto. Claro. Y empiezan a tener una civilización de nuevo. Pero es muy gracioso eso. ¿Cómo que pasó? Es el Pokémon Apocalipsis, Pokémon Fallout. Sí, tremendo. Y después también sabemos que van a salir, por ejemplo, Pokémon Champions, parecido a lo que fue en su época el Pokémon Stadium. Y Pokémon Friends. La Champions. Claro. Y Pokémon Friends, que bueno, están confirmados, pero poco se sabe de qué van a tratar. Sabemos que son propios de la franquicia, que van a estar por ese lado, exprimiendo, por supuesto, cada Pokémon cute que hay por ahí dando vueltas. Pero eso sería más que nada la poca información que se está manejando y el tema con lo que se puede llegar a especular, la gente que está haciendo sus teorías de qué va a salir y qué no, y por supuesto los leaks que algunos quedan, muchos se van bajando de a poquito, como ya dije en Twitter. Han bajado muchas de las cosas que se estuvieron liqueando por ahí, y que uno le cuesta ya. Yo tenía muchas cosas guardadas y sí, tenía muchas cosas guardadas para traer hoy, pero eran todos leaks, pero están todas caídas, ¿no? Pero bueno, así que es lo que se sabe de Pokémon. Y vamos a estar conversando, si a alguien le interesa Pokémon, sepa que vamos a estar conversando estos, no sé si 1 o 2 programas seguidos, hablando un poquito de a nivel transmedia, que es manga, anime, juegos y también nivel empresarial y todo eso. Así que para la próxima. Bueno, para la próxima ahora avanzamos a algo completamente diferente. Sí. Que por lo que veo ahí en la miniatura de Batman. Sí, Batman. Merry Little Batman. Ya hace rato que pasamos, tratamos febrero y todo lo que quieras, pero bueno, pasaron cositas con el Caballero de la Noche que a veces sabemos traer. Y una de esas cosas fue lo que entiendo que es un especial de Navidad. Sí, a ver, acá hay 2 cositas que hay que comentar, ¿no? Esta película llamada Merry Little Batman, que es una especie de película así nomás ligera de Batman. Claro. Ya la he comentado acá, ya la he traído hace un par de años porque era una película del 2023. Pero ahora Freddy va a mostrar un poquito el siguiente, pero vamos a volver igualmente. Okay. Pero salió esta serie que está dentro del mismo universo, llamada la Bat Family o Bat Fam, y que yo dije, bueno, con un Batman con una barba horrible. Claro, sí, tiene sus cosas, pero para hablar un poquito de esta serie primero hay que comentar cosas de la anterior, así que vamos a decir, porque es dentro del mismo universo, es literalmente a continuación, a pesar de que la serie empieza a tomar otras decisiones. Inmediatamente comienza la serie, listo. A ver, ¿te acordás de lo que pasaba ahí? Bueno, se mantiene esa relación, pero hay cosas nuevas que no te la habíamos dicho y la tenemos guardada. Está bien. A pesar de que es inmediato, ¿no? Es medio complejo la cosa, pero digamos que acá en lo que había en esta película era que te mostraban como, bueno, obviamente estamos hablando de un Batman de Bruce Wayne ya retirado, tenía a su hijo, o sea, tiene su hijo Damian Wayne, que hay una cosa rara acá, que el hijo no quiere ser Robin o quiere ser compañero de Batman, pero Batman, cuando se enteró que iban a ser su hijo, lo que hizo fue supuestamente atrapar a todos los villanos. O sea, inició una operación en la que sistemáticamente agarra uno. Lo podía haber hecho antes. Lo podía haber hecho antes, exactamente. Va agarrando uno por uno los villanos y los mete en Arkham, ¿no?
acá pasan un montón de cosas y la película está centrada en que ya Batman se retiró, se jubiló y vemos todo lo que sucede desde el foco de Damian. Damian queriendo volver a traer a Batman a la ciudad, sabiendo que es un niño y que tiene ciertas limitaciones. Y enteramente es una película totalmente a modo de chiste, de parodia a Mi Pobre Angelito en su primera parte, y después ya entra en un momento más tirado a superheroico, pero luchando contra los, por supuesto, malvados que en realidad no estaban todos presos, sino que estaban ahí boyando, digamos, ¿no? Eso más que nada la trama general. Pero lo que trae Merry Little Batman es que es un universo mucho más fresco en ese sentido. Y ahora ya te leo un poquito lo que decís, Ale, pero la idea es que tiene un estilo de dibujo bastante particular, digamos, que nada, a mí me hace acordar un poquito algunas que otras historias o dibujitos de cartoon, tirando medio creepy, pero como que lo invierte, ¿no? Como que ese estilo creepy lo da vuelta y lo hace totalmente gracioso, chistoso. En lo poco de imágenes que pones, Sí. al menos en este, creo que el otro no tanto, de la serie, me hace acordar a cómo hacen los nenes en Snoopy. Ah, No. bueno, puede ser. Snoopy. Sí, Snoopy. Puede ser, sí, puede ser. Con el nene de piano, ¿no? ¿Sí, sí? Peanut, ¿cuál? Peanuts, sí, Sí, es. Peanuts. Es. Sí, puede ser que haya algo por ahí. A mí, a ver, el estilo me hace acordar a ese tipo de caricaturas que era, ¿cómo es que se llamaban? Cuentos asquerosos o cuentos de terror para chicos, no sé qué, una onda así que eran todos chiquititos y feos y qué sé yo, pero a dándole vuelta para lo cómico, digamos, ¿no? Como el Don't Starve, ¿eh? Claro, como el Don't Starve, una onda así. Me hace acordar que es ese estilo, pero lo invierten, ¿no? Que medio raro, no sé. Pero digamos que tiene esto, como ya digo, medio caricaturesco, tiene una onda más, no de sitcom, pero de ese tipo de momentos en los que está Damian con Alfred y Alfred es como lo que lo requiere y le hace todo y dice: Alfred, ¿me podés hacer un chocolate con no me sale lo que queman los yankees en la hoguera, malvavisco, y meterle tu malvavisco ese especial, no sé qué, y entonces hace que como se le acaban, bueno, no se le acaban, pero justo Damian se come todos los malvaviscos que hay, todo, y se vuelve así gordito, mientras se lo está comiendo, hace que Alfred tenga que salir a comprar a cualquier hora de la noche y medio que tarde mucho en volver, entonces él se mete en la baticueva. Hay como un montón de situaciones media de niño que podría llegar a ser un niño y todo el mundo que lo malcría, ¿no? O sea, Batman lo recontra malcría, o sea, Bruce Wayne lo recontra malcría, Alfred también, y también los villanos, ¿no? Los villanos cuando empiezan a relacionarse con Damian, es medio que lo tienen así como en un primer momento, medio que lo tienen así como: no, es re chiquito, te tenemos ahí, no te queremos hacer, o sea, como que le ponen unas cuerdas y dicen: no, te lastimaste, bueno, y lo desatan, ¿no? Es como que lo tienen así como re nene chiquito, y después, bueno, obviamente hay un poquito de violencia también, ¿Cuándo no? que los cagan a palo, claro. Pero bueno, ahora sí pasamos al próximo, porque esta película es entretenida y desencadena todo esto de parte de Prime, por supuesto, desencadena una continuación en modo de serie, ¿no? Sí, voy a decir que en lo que pone Ale, Sí. que es Sí, eso. la exploración de Don Batman, que siempre está volviendo a atrapar a los villanos porque nunca logra Don Bruce afrontar el trauma que le dejó sus padres. Mientras que puede ser esa Sí, perspectiva. y hay muchas lecturas en Hay cómic muchas y lecturas todo, de eso. ¿no? Al mismo tiempo es el tema del estilo yankee
de personajes que tienen que existir para siempre. No solo Batman, sino también sus villanos, porque sí, puedes mantener crimen y punto, pero siempre tiene que ser Bosón, siempre tiene que ser esto, entonces por eso está en su lógica, pero no solo nunca los mata, sino que siempre tiene que más o menos volver a pasar lo mismo, y lejos de hacer los diversos reboots que siempre pasan, no están malas las lecturas de por qué se siguen enfrentando, pero el verdadero motivo por el cual se están enfrentando constantemente es porque Batman no puede terminar. Sí. Lo mismo con todos los otros, ¿no? Sí, son franquicias que ya son más que todo es el personaje, o sea, siempre cambian de cara o de personas, y bueno, acá vamos a ver también que en lugar de haber un Batman y un Robin, hay dos Batman, ¿no? Que eso también en los cómics ha pasado, o cuando Dick también se convierte en el nuevo Batman, o cuando, bueno, Sí. hay varias gente que usa, o sea, varios cambios de manto dentro de los cómics, y acá pasa un poquito también por ese lado, pero bueno, tiene otro tinte igualmente, va por otro lado, esto es mucho más cómico. Esta primera temporada de Bat-Fam, que salió el 10 de noviembre, tiene 10 episodios cortitos, que lo ves de una sentada, la verdad se ven muy ligeros, es muy rápido, por encima tenés ganas de seguir a ver qué pasa. Pero bueno, como ya dije, esta historia, vos ves la anterior y en esa película solamente tenías a Bruce, Alfred y Damian en la mansión, ¿no? Pero esta serie arranca con que ya viviendo con ellos hay como 3 villanos domesticados, para decirlo de algún modo, y viene la sobrina de Alfred, que la vemos ahí, ¿no? Como un agregado más a los personajes, digamos. Por el lado de la gente que vive ahí, que son villanos conocidos de la franquicia, que es Ra's al Ghul, está viviendo ahí como fantasma, que uno no sabe qué pasó ahí, porque estas cosas no aparecieron, digamos. Aparecieron ahí y están ahí. Entonces Ra's al Ghul aparece como una presencia fantasmal, pero que también lo malcría a Damian, ¿no? Como que le dice, toma este conjuro de un demonio ancestral y qué sé yo, para mi nieto como regalo, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, y medio que lo malcría, ¿no? a Damian. Pero también tenemos a Man-Bat, ¿no? Que es esa contraparte de los cómics totalmente oscura del el murciélago que se hace man, que se hace hombre. Claro. Que en los cómics el Man-Bat es como recontra oscuro y siempre aparece como momentos zarpados en violencia y qué sé yo. Pero acá es como una especie, no mascota, pero es como lo tienen como un chabón ahí que va dando vueltas por ahí. Ahí busco un par de imágenes y sí, definitivamente Sí. Pero es como medio atolondrado, medio que se come cualquier basura, medio que el chabón también hace mucho comic relief ahí. es la batimascota, ¿no? Una de las batimascotas, porque también está Selina, que es la gata, que toma el nombre de, por supuesto, Catwoman, pero hay una gatita ahí, que son personajes que están ahí. Y después, por último, tenemos al personaje más emblemático, no emblemático, quiero decir, más misterioso, porque no estoy seguro yo si existe realmente un personaje llamada Claire, llamada Volcana, ¿no? Como nombre de villana. Porque lo que sucede es que en un primer momento te dicen, no, la nueva, es medio como que la serie ya arranca teniendo a Claire ahí en la Batifamilia, y te van construyendo la historia de ella en retrospectiva, ¿no? Existir existe. Claro. Sí. Pero debe tener pocas apariciones, poca cosa, ¿no? Y Claire ya Selton, conoce el nombre, ¿verdad? Sí, digamos que es como una persona misteriosa que supuestamente acá Batman ya la conocía, era como una villana, pero
por cosas que después te van contando a lo largo de los 10 episodios, porque medio que estos 10 episodios te reconstruyen mucho la historia de ella. Es como que está dividida el protagonismo entre Demian y la piba, y la piba Claire funciona como contrapunto para Demian, ¿no? Mientras Demian es travieso, jovial o como que cómico y qué sé yo, la chabona es parca, mala hondera, como que quiere ir por su lado, quiere volver a ser villana pero no siendo tan villana, como que le juega a contrapunto a lo que puede todas las características de Demian, digamos, ¿no? Que para mí es el core de esta serie, que va por por esos dos lados. Y después, por supuesto, está Alicia Pennyworth, que es la sobrina de Alfred, que a ver, tiene unas cuestiones ahí, medio que a mitad de temporada sucede otra cuestión, pero en un primer momento funciona como creo que tiene una organización, una ONG para villanos anónimos, ¿no? Como Alcohólicos Anónimos, pero la gente que quiere dejar de ser villanos, entonces reúne a villanos recontra de la B y hacen como ahí terapia entre grupal y hablan de lo que fue villano, lo que era ser villano, y medio que los meten a dialogar contra Bruce, ¿no? Como que en una están todos los villanos diciendo no, porque Batman nos recontra caga a palo, y Bruce dice bueno, pero ustedes eran villanos y tal o cual cosa, ¿no? Entonces como que hay ciertas cuestiones ahí de ese tipo de dinámicas que bueno, que tienen algo interesante por un lado y que son obviamente medio recurrentes, ¿no? Son todas estas cuestiones, la historia paralela de Claire que se va a ir contando, o estos villanos anónimos, digamos, van a ir yendo y viniendo dentro de estos 10 episodios, ¿no? Como que se va medio centrando por ahí. Y después, bueno, nada, a ver, yo, siendo sincero, hay varios episodios que me cagaba la risa, o sea, te cagás un poco de la risa. Incluso yo lo vi después también, vi una parte en inglés y otra parte en castellano, o sea, en latino para ver las voces, porque Prime tiene, y en latino también te cagas de la risa, ¿eh? Así que está muy bien hecho el doblaje, está muy bien hechas ciertas cosas, y me parece, dentro de las series que se estuvieron viendo de Batman, que fueron bastantes, ya te digo, ya habíamos hablado de Batman el encapuchado, creo que se llamaba, el enmascarado, Caped, que creo que se llamaba algo así, que era como un remake de toda la historia de Batman con nuevos villanos, o sea, con los mismos villanos, pero le daban un lavado de cara a los villanos y nuevas versiones, que eran medio pelo. Como va por el lado de la comedia, no por el lado tan superheroico, como que tiene algo más que primeramente te caga de la risa, pero tiene una calidad muy interesante en ese sentido. Así que nada, me parece de las joyitas del año pasado dentro de lo que es series de animación, para decirlo de esa manera. Así que tenemos ese. Espectacular. Sí, y cerrando los temas de Batman, lo tienen para ver, hasta en latino, que está muy interesante. Siguiendo con otros temas, algunos que han quedado en el tinterín, con respecto a varias cosas. Se viene Kill Bill, toda la historia, que entiendo que es, viste que estaba Kill Bill 1 y que estaba Kill Bill 2, ahora tenés Kill Bill. Sí. Ahora tenés Kill Bill The Whole Bloody Affair. O algo así. ¿Cómo? Whole Bloody Affair. Que acá hay que hablar muchas cosas raras. O no sé si raras, pero que son llamativas, por decir un modo. Esta es una película que se va a estrenar a nivel mundial, global, en cines el 26 de febrero de este año. Pero, y como ya bien dice Freddy, tuvo una versión que, a ver, tuvo el volumen 1 y el volumen 2. Pero nosotros acá, cuando hablamos de que Kill Bill estaba en Fortnite de vuelta promocionándose o dando vueltas por esos lares, y habían sacado una nueva cuestión animada y habían sacado esto y lo otro, habíamos hablado que posiblemente venga algo más, o Tarantino esté dando vueltas por ahí con algo
entre manos. Y resulta que apareció esta película de 4 horas, o lo que se dice más de 4 horas, con un intermedio clásico, pero se está diciendo, o sea, se conoce que esta es una versión definitiva que ya existía hace años. O sea, cuando se estrenó Kill Bill por partes, primero que Tarantino, su idea siempre fue que Kill Bill era una sola película, pero o sea, toda la cuestión del cine, o sea, directores sí. No, toda la gente que pone la guita, le dijo que no, porque no podía entregar una película de 4 horas como él tenía ganas, entonces la dividió en 2 volúmenes, ¿no? Y lo que dice Tarantino es que él, en sus funciones privadas, dentro de, por supuesto, siendo millonario, teniendo plata, sí, tenía en su casa o en lugares así de amigos, funciones privadas donde pasaba su película completa. O sea, Kill Bill, esta versión de Kill Bill ya existía y ya se pasaba, pero nunca fue comercializada, nunca fue a nivel global, y este año es el elegido para que empiece a proyectarse en salas de cine a nivel mundial, por lo menos. Se sabe que acá en Argentina va a estar el 26 de febrero, y tiene ya todo el contenido que va a salir de esta película, todo lo que está hecho ya fue hecho hace años. Claro. Y por ejemplo tiene entre medio la animación que tiene, una animación pequeña como un corto, hecho por Production IG, que nosotros la conocemos porque hace animes también. Bueno, se dedica exclusivamente a hacer anime. Ya había hecho esta animación y supuestamente es una parte de la animación que han pasado en Fortnite en su momento, ¿no? Claro. Entonces vemos cómo todo eso se relaciona. Así que, bueno, el montaje ya existía en el 2000, digamos, ¿no? En el año 2000. ¿Qué más? Pero bueno, nada, y acá se dice mucho de la cuestión de qué significa esto para Tarantino, qué significa esto para el cine, traer otra vez ya una película que, bueno, para ciertas personas consideradas de culto, con su versión definitiva, traerla, no modernizarla porque es la misma, pero digo, traerla a nuevas generaciones, o que haya pasado esta cuestión de las nuevas maneras de ver cine, no de ver el cine, pero de pensarlo, como que sea más interactivo, que tenga mucho más alcance, no solo en salas de cine, sino en otros lugares, como un videojuego, por ejemplo. Pero bueno, yo lo traía más que nada porque habíamos hablado bastante de otra vez de Kill Bill por estos lados, y que va a estar, ya que está disponible en nuestro país, lo comentaba, ¿no? Claro. Pero bueno, no, hay mucho más de todo lo que tiene que ver con los intríngulis de Tarantino y todas las entrevistas que se le ha dado, porque ya también habíamos comentado antes que había ido a podcast y hablado sobre algunos de las nuevas gente que hace obras como cine, por ejemplo. Sí. Y él diciendo, bueno, a este no entiendo por qué tiene tanta fama, se robó tal cosa, ¿no? Que a la de los Juegos del Hambre, que se había robado Battle Royale, a Paul Dano, que no se sabía por qué era tan bueno, todas esas cosas raras que tuvo Tarantino a lo largo de estos tiempos, era para traer de nuevo por lo menos al foco popular o el foco de la gente, que él era primero un director de cine que alguien conocía, y después, claro, yo la verdad, pero bueno, hay gente que supuestamente lo venera a Tarantino, y esto es como una revolución, ¿no? Como que es una nueva manera de ver el cine y qué sé yo, pero realmente esto es una película que ya existía, que ya era el corte del director, y que ahora únicamente se da a nivel global, ¿no?
Esa sería más que nada la O sea, cuestión. sí, hay gente que le gusta mucho ver pelis en el cine, entonces puedes ir a verlo en Claro, el cine. Pero 4 horas. 4 4 horas, horitas. por supuesto. Bueno, eso por un lado, pero hablando de cine, Exactamente, lo vamos a vincular ahí. como tema final, pero no menos importante, al menos en lo que nos compete, y lo que nos compete en el sentido de cosas que hemos traído y hablado bastante. Espero estarme acordando bien de la imagen. Sí, sí, sí. No tiene Te nada estás que ver, acordando, te estás pero tenemos por supuesto, todo lo que necesitas es matar, y no matar a Bill, sino es simplemente matar. Esta historia de viajes en el tiempo, ir y venir y Sí, los biribiris, y esta versión que ya habíamos comentado, y me imagino que vas a hacer como acá. el enlace y diversos comentarios, pero es esa historia de invaden alienígenas, persona con traje loco que los puede matar, pero cada vez que se muere se rebobina el día o cosas así. Ya hemos visto, la versión que muchos conocen es la peli de Tom Cruise, también conocida como posiblemente la versión más chota. Sí, Posiblemente al hay menos. que ver. A ver, si no sabes nada, zafa. Pero en lo que vamos a la versión de la historia, que está la novela, que está el manga, que está Claro. las otras adaptaciones. Y ahora es esta, pero desde la perspectiva De de la la chica, mina, sí. de la veterana de guerra, digamos. Una Porque Rita, sí. no es solo que sea una mujer, sino que es la mina que ya estaba en la historia de Rita y que es a la que le pasa primero. Claro, claro. Así que, y bueno, y fuiste a ver la peli. Fui al cine, acá hay muchas cosas para Opa. atajarse, ¿no? Primero, fui al cine un día tranquilo, los primeros días. Yo dije, bueno, vamos a ver la película, compramos, qué sé yo, así medio de improviso. Igual hay veces que cuando vos vas al cine sin plan, o sea, cuando vas a por ahí y decís, bueno, vamos al cine, hay veces que hay películas que no tenés boletos, o los boletos o las sillas que tenés, los asientos que tenés, son medios los que nadie quiere, ya los Lo que había. últimos, claro, lo que había, qué sé yo. Bueno, resulta que nosotros fuimos al cine, nos damos cuenta de que había para ver esta película, y después cuando nos metemos no había nadie en el cine, y a lo largo de la película éramos solamente 2 personas mirando esta película. A lo que nunca me había pasado, y eso que he ido a ver cine marginal del Bafisi, del Sí, sí. Marfisi, todas las cosas que hay ahí. Y he ido con poco público, pero nunca así, ¿no? Nunca solamente nosotros dos, o sea, yo y mi pareja. Nunca ¿no? una. ¿Cómo es? Proyección privada. Claro, una recontra tan privadísima. Y encima la película la estábamos viendo nosotros y miramos así para el costado, y las acomodadoras, bueno, las chicas que trabajaban ahí también la estaban mirando. O sea, Ya que está. ya que estaban, ¿viste? ¿Quién vino a ver esta De porra? gratis, ¿Qué nada. es esto? De gratis. Debe ser que por fin la podían poner. Claro. Porque no vas a poner el proyector si no hay nadie. No, yo creo, no sé, hay que ver. Acá pasan 2 cosas interesantes. Por un lado, esto es lo que estábamos hablando de Tarantino, de las nuevas maneras de traer gente al cine, o las nuevas maneras de, no sé, que interese una película o no. Para mí uno de los principales temas de por qué medio pasó muy debajo del radar esta película es primero la traducción, ¿no? Porque yo acá puse All You Need Is Kill, es como se conoce la novela y cómo se conoce esta historia, más que nada por el lado del manga también, digamos, ¿no? Pero la película adaptada que comentaba Freddy se llamó Edge of Tomorrow, Sí. o Al filo del mañana, nada que ver, ¿no? Y esta la tradujeron como Solo necesitas matar. Solo necesitas matar. Y nosotros cuando vimos cuando estábamos sacando, más que nada planeando el día, yo vi todas las películas y no la había, buscando esta película y no la había encontrado. Entonces dije, bueno, listo, vamos al cine, ya fue. Y cuando llego veo que la habían traducido como Solo necesitas matar, y yo dije, esa era la que yo quería ver. Entonces sacamos la entrada e ingresamos. Entonces a mí primero, como principal jugada, me parece que la traducción a Solo necesitas matar fue algo que le jugó en contra, primero y principal. Segundo, que la película ya dentro de lo que era el marketing solamente
se mostró una sola vez en redes sociales y en todo lo que tiene que ver con el circuito de las películas animadas, ¿no? Claro. Los lugares acá en Mar del Plata, de las redes sociales, del ALDRE, o qué sé yo, te hacían una campaña también un poquito chiquita que decía: la primera película que no pertenece a Ghibli ni tampoco a Satoshi Kon, que va a estar en más salas de cine, era esta, ¿no? Pero, claro, le dieron muchas más salas de cine, muchos más horarios, pero no había gente. Y yo digo no había gente porque después de que me pasó eso, estuve a lo largo de la semana viendo todos los días que se proyectaba esta película y nunca vi gente. O sea, creo que uno de los últimos días vi a una sola persona que había comprado. A comprar los tickets y ver claro. las Claro, porque vos viste por la Sí. digital vos podés ver cuántos asientos están ocupados o no. Y creo que en la semana una sola persona me parece que... Vos menos fuiste con tu pareja, boludo. Claro, El chabón que fue solo. No, o sea, ya iba solo, ok, Sí, pero es como la incomodidad de decir, acá me van a secuestrar. es no muy sé, raro, es muy raro, yo te digo, es muy raro. Pero bueno, para mí obviamente hubo un bastante error en el marketing o en la proyección de lo que iba a dar la película, ¿no? Ya lo habíamos comentado acá, pero el estudio que estaba dando animación a esto es Estudio 4 grados centígrados, un estudio que tiene cosas como películas, ovas o animaciones muy interesantes, con paleta de colores muy lindas, con animaciones muy fluidas, o sea, cosas de buena calidad. Y bueno, duraba 1 hora 22 con una... que era como más, el rating de más 17, de que tiene violencia y un par de cuestiones. Por lo menos en lo que se dice, ¿no? Después vos cuando ves la película no es tan así. Y bueno, ahora voy a comentar un poco de lo que me pareció a mí la película. Realmente se vendía de una manera mucho más impactante, mucho más lisérgica, mucho más de acción, y termina no siendo tan. O sea, es linda, es entretenida, vos vas a la vez, pero hay muchos momentos de valle dentro de la película que no está pasando casi nada, ¿no? Que son los momentos en los que Rita empieza a planear cosas, y si bien tiene montajes de, por ejemplo, cuando vuelve a reiniciar el día, no te lo vuelven a mostrar todo, sino que hacen las elipsis necesarias, como también pasa en la película y también pasa en el manga, qué sé yo. Pero de todas maneras se siente bastante lenta, ¿no? Y toda la cuestión que en un momento tiene Rita sobre la manera, cómo va evolucionando su manera de pensar, de no pudiendo hacer ciertas cosas y teniendo que planear otras estrategias, y toda la cuestión se vuelve media filosófica, ¿no? Por momentos. Y hay momentos en los que vos decís, está muy pesada la película, ¿no? Entonces, me parece que de todas maneras, si hubiera tenido muy buen marketing y hubiera sido una película a la que asistía mucha gente, me parece que la mayoría de la gente no le iba a gustar tanto, ¿no? Porque como que en el tráiler te vende mucha acción, mucha cuestiones lisérgicas, que la chabona está como en momentos, como por ejemplo los que puse en las imágenes, son interesantes y parece que están pasando un montón de cosas, y realmente son 3 o 4 situaciones que pasan así. De montón bajamos un par. Que en la de arriba es un sueño nomás, que pasa eso, y después todo es lineal, ¿no? Todo es lineal, no se abunda mucho. Lo único interesante que también un poquito tiene son que los bichos, los alienígenas, hay una diferencia con la película, que son bichos negros y medios, sí, no sé, medios raros. Acá son plantas, ¿no? Son como, hay algunos que son un poco más medios animales, pero la mayoría son como plantas carnívoras, plantas que se empiezan a crecer y se van comiendo todo. Pero después la historia es exactamente la misma que le pasa a el otro pibe, al protagonista, digamos, ¿no? Que cambia cada, o sea, todos los nombres de los protagonistas son todos distintos.
en las series, ¿no? En la película es uno, en el manga es otro y en la novela también es otro nombre, ¿no? Y uno diría, bueno, pero si acá está el foco puesto en Rita, si acá está el foco puesto en otro personaje que le pasó lo mismo, sí, pero supuestamente te lo vendían como que ella había sufrido el mismo bucle, pero de otra manera y se llegó a convertir en lo que fue o en lo que es, en ese mundo, en la mejor, la top, digamos. Uno hubiera pensado que algo cambiaba, pero realmente es casi el mismo, no es literal el mismo camino, pero es casi el mismo camino. Es como que ella también se encuentra como en una celda, una celda, pero como en un lugar en el que reinicia el día. Ella está sola igualmente, pero es como muy, muy similar. Si vos te pones a pensar un poquito, tiene menos personajes, tiene todos los personajes que están en la película o en el libro, están pero recontra de lado. Las maneras que ella tiene de reconocer los bucles o reconocer lo que está sucediendo, que en la película de Hollywood al chabón a veces lo empieza a reconocer por sí mismo y otras veces con ayuda de Rita. En este caso solamente es ella y es muy así como, listo, ya hago esto, o mucho error, mucho intento de error, ¿no? Es como la misma película o la misma cosa animada con promesas de algo un poco más distinto, pero termina quedando medio en lo mismo. Si vos viste Edge of Tomorrow o bueno, el final mañana, digamos, o viste el manga, es bastante similar. Es como ya es como estás viendo un déjà vu, ¿no? Como que ya lo viste, como que ya sabes, la anticipás, ya sabes lo que va a pasar, ya sabes en qué momento va a pasar tal cosa, o mismo ya sabes cómo va a terminar, ¿no? Que necesita matar al jefe de los vampiros, digamos, ¿no? Básicamente. Así que Musan. ¿Cómo se llama? sí. Musashi, no sé. Michael Jackson. Así que por un lado me parece triste la cuestión de que nadie la haya ido a ver, pero por el otro lado no se perdieron ¿Qué es casi lo que nada. iban a ver? Claro, Sí. no se perdieron casi nada. La propuesta era un poco mucho más interesante, brillaba más, como que te la vendían, como decís, tengo que Era un ver buen esto, claro, era un tráiler alucinante. Por supuesto la banda sonora y toda la ambientación del cine, la experiencia y todo eso suma, por supuesto, ¿no? Como que está bien hecho. Es una película que tiene calidad de todas maneras. Tiene una animación fluidísima. Tiene cosas como en las peleas cuando la cagan a palo a ella o la matan. Son muy impactantes y están buenas. Pero a nivel de trama y a nivel de ritmo te cagas aburriendo. O sea, yo casi me duermo. Pero bueno, me pasa seguido, ¿no? Pero digamos que no me dormí, pero de todas maneras tiene todo para dormirte en el cine, o sea, y eso que tiene calidad. Miren, chicos, no hay nadie y pueden irse en el cine, Claro, así que si necesitan un lugar privado, así consíguenlo. que con todo el pesar del mundo, una lástima que no haya sido una película que te vendían que era. Así que bueno. Una lástima que no es lo que vendían, una lástima que lo esté yendo a ver gente, porque también lo pueden ver igual, sigue siendo buena calidad. Pero bueno, con esta lástima es como tenemos que terminar. Ya en la próxima estaremos igual de colorido que estas imágenes, pero ya con otras cosas, con mínimo un especial de Pokémon. Con más Pikachu. Con más Pikachus y menos Chus. Sí. Pero ya lo iremos viendo. Por el día de hoy, gracias por pasar, gracias por estar en este, básicamente, un final de temporada. Quedan otras cosas dentro de esto, los especiales y demás. Pero mínimo ya se vienen cositas nuevas cada vez más cerca. Lo venimos diciendo, pero cada vez están más cerca. Hay que culminar otras cosas hasta por fuera del podcast, pero bueno, eso ya lo iremos viendo. Cerramos con las redes sociales y hasta la semana que viene. Por supuesto, nos pueden buscar en @Matías en X o Twitter, que estamos ahí poniendo todos los horarios, los días en los que vamos a grabar y no, y también muchas cuestiones de las que yo termino hablando acá. Y por otro lado, nos pueden encontrar en nuestras plataformas, que son en la versión de audio en Spotify, en la versión de video grabado. Nos pueden encontrar en YouTube y en Twitch para hablar acá en el chat como Crónicas Mateadas. No hay pierdes, pueden venir acá
a comentar cositas como estuvo pasando Ale y el Cap ahí dando vueltas un poquito. Pero bueno, muchas gracias por estar. Y un bot también que está ahí dando vueltas. Y el bot. Así que muchas gracias a todos por estar, por pasar. Y próximamente, no sé si nueva temporada, pero nuevas cositas y nuevas maneras de inventar cositas también. Capaz, nuevas secciones, no lo sé. Estoy pensando, pero puede ser. Veremos. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima, gente.